Saludos compañeros de la clase de termodinámica 2. El ejercicio que me corresponde hacer es del capítulo 9 y el número 157. Me llamo Fernando Núñez y el ejercicio dice lo siguiente. Una planta eléctrica de turbina de gas opera en el ciclo Brayton simple entre los límites de presión de 100 y 700 kPa. El aire entra al compresor a 30 grados Celsius a razón de 12.6 kilogramos sobre segundo y sale a 260 grados Celsius. Un combustible diésel con un poder calorífico de 42.000 kJ sobre kilogramos se quema en la cámara de combustión con una relación aire-combustible de 60 y una eficiencia de combustión de 97%. Los gases de combustión salen de la cámara de combustión y entran a la turbina cuya eficiencia isentrópica es de 85%. Tratando los gases de combustión como aire y usando calores específicos constantes, usamos 500 grados Celsius. Determine, inciso A, la eficiencia isentrópica del compresor, inciso B, la producción neta de potencia y la relación del trabajo de retroceso, inciso C, la eficiencia térmica e inciso D, la eficiencia según la segunda ley. Compañeros, para esto debemos acordarnos de algunos términos que son coincidentes con estos temas. Entropía es una propiedad extensiva de un sistema, es una magnitud de termodinámica que indica el grado de desorden molecular de un sistema y es una propiedad que no se conserva. Y el otro término que debemos tener en cuenta es la isentropía, que es aquel en que la entropía permanece constante. Entonces tenemos el sistema del ciclo en esta página y aquí tenemos el compresor, la cámara de combustión y la turbina. Tenemos la eficiencia en la cámara de combustión que es 97% y el calor que se genera en la cámara de combustión que es de 42.000 kJ sobre kilogramo. La relación de aire combustible es de 60. Tenemos el flujo másico 12.6, temperatura 1, 30 grados Celsius, presión 1, 100 kilopascal, temperatura 2, 200 grados Celsius, 260, presión 2, 700 kilopascal. Y aquí es donde van a ir surgiendo incógnitas. En este caso, presión 3, temperatura 3, temperatura de compresión 4, trabajo de la turbina, presión 4, temperatura 4, temperatura de compresión 2. Y vamos a encontrar en la relación entre el compresor y la turbina, el trabajo neto del sistema, la eficiencia térmica según la segunda ley y la relación entre las dos eficiencias y la relación entre el trabajo del compresor y la turbina. Entonces escribimos los datos que nos da el ejercicio y tenemos lo siguiente: temperatura 1, 30 grados, pero como se trabaja en Kelvin, le sumamos los 273 para que la temperatura sea 303 Kelvin. Tomamos la temperatura 2 de igual forma, que es 260, y le sumamos los 273 y suman 533 Kelvin. Acuérdense que vamos a trabajar en Kelvin porque es lo que se trabaja en el ejercicio. Y de esta forma tenemos la relación aire-combustible 60, la eficiencia isentrópica, tenemos las constantes y así vamos a empezar a trabajarlo. Así que compañeros, pongamos atención porque este ejercicio el procedimiento es largo y si no hacen bien los cálculos puede ser que se confundan porque son varias incógnitas las que se está pidiendo. Bien, comenzamos. En el desarrollo, las incógnitas que tenemos va a ser CP
que es el calor específico a volumen constante. Vamos a encontrar CB, que es calor específico a volumen constante, la constante de calor, la temperatura de compresión en el compresor, la eficiencia del compresor, el flujo másico total, el calor de entrada, el flujo másico del combustible, la temperatura 3, la temperatura 4 de compresión, la temperatura 4, el trabajo del compresor, que es de entrada, el trabajo de la turbina, que es de salida, el trabajo neto, la relación entre los dos trabajos, la eficiencia térmica y la eficiencia según la segunda ley, y la relación entre las dos eficiencias. La relación entre las dos eficiencias. Todo esto lo vamos a encontrar. Y en este caso, el primer paso es encontrar CP y CB con la temperatura constante de 500 grados Celsius, que acuérdense que le sumamos los 273, en total da 773 Kelvin. Lo buscamos en la tabla. Y nos damos cuenta que la temperatura 773 no está para CP ni CB. Entonces nos corresponde, recuerden que la tabla A2 nos corresponde hacer una interpolación. Vamos a hacer una interpolación para encontrar el dato para 773. Entonces yo lo hago de forma lineal y explico aquí esta forma. Tengo la temperatura y en este caso el primero que voy a encontrar es CP. La temperatura que voy a encontrar es, y que me da primero, es 750 Kelvin. El dato que necesito es la que me están pidiendo en el ejercicio, y la otra es 800 Kelvin. El dato para 750 es 1.087. Las unidades después las vamos a colocar. Esto es lo que desconozco. 1.099. Y lo hago de esta forma. Aquí vamos a colocar X1, X, X2, Y1, Y y Y2. Entonces esto es así: Y es igual a Y1 más Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 multiplicado por X menos X1. Entonces lo resolvemos. Colocamos los datos. Y1 en este caso es 1.087 más Y2 1.099 menos 1.087 sobre X2, en este caso es 800 Kelvin menos 750 Kelvin multiplicado por 773 Kelvin menos 750. El resultado de Y lo ponemos en la calculadora. Por cuestiones de tiempo, pues hacemos el ejercicio así: y el resultado da 0.93 kilojoule sobre kilogramo por Kelvin. Entonces ya tenemos uno de los datos encontrados. En este caso, miren, aquí lo coloco. El CP es 1.093 kilojoule sobre kilogramos por Kelvin. Continúo con el ejercicio y de la misma forma voy a encontrar CB. ¿Qué va a cambiar en CB? Pues lo que cambia en CB son los datos para esa parte. Entonces tengo CB, y para CB en 700 tengo 0. En 750 para CB tengo 0.800. El dato que desconozco
y el siguiente dato, 0.812. Acuérdense que el resultado debe estar entre estos dos para que el resultado esté correcto. Y hacemos lo mismo, el mismo procedimiento. Y es igual a 0.800 más 0.812 menos 0.800 dividido entre la temperatura, ¿va? 800 menos 750 multiplicado por 773 menos 750. El resultado será, haciéndole la calculadora, a 0.806. Es aproximado el resultado con las unidades. Entonces tenemos el segundo dato encontrado y lo colocamos en nuestros apuntes. CB es igual a 0.806 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Bien, ahora vamos a encontrar el valor de K, que son los calores específicos, que es la división entre CP y CB. En este caso sería 1.093 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin sobre 0.806 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Es adimensional y el resultado da 1.357. Entonces ya tenemos K. El resultado es 1.357. El siguiente paso es hacer la temperatura de compresión, en este caso T2S, que en la teoría es compresión isentrópica. Acuérdense de eso. T2S, que se define como la temperatura 1 multiplicado por la presión 2 sobre la presión 1 elevado a la constante de calor menos 1 dividido entre la constante de calor. Ya en términos numéricos tenemos la temperatura 1, que son 303 Kelvin. ¿Cuánto es la presión 2? 700 kilopascales entre 100 kilopascales elevados al número que acabamos de encontrar, 1.357 menos 1 dividido entre 1.357. El resultado de la temperatura de compresión en la calculadora da 505.6 Kelvin. Ya hemos encontrado otro valor. Lo colocamos acá. Temperatura de compresión es 505.6 Kelvin. Vamos avanzando porque cada dato va para el siguiente. Ahora vamos a encontrar la eficiencia isentrópica del compresor y la denotamos por esa letra, y es igual a la temperatura de compresión menos la temperatura 1 sobre temperatura 2 menos la temperatura 1. Sustituimos los valores. 505.6 Kelvin menos temperatura 1, que son 303 Kelvin, sobre temperatura 2, que son 533 Kelvin, menos 303 Kelvin. ¿Cuánto es la respuesta? Pues la respuesta, acuérdense que es adimensional también, va. Es adimensional y da un aproximado de 0.881. Si fuera en porcentaje sería 88.1%. Encontramos el siguiente término que no tenemos, que es 0.881, la eficiencia del compresor. Ahora vamos con el siguiente paso, que es el inciso B. El inciso B. ¿Qué dice el inciso B? La producción neta de potencia y la relación de trabajo de retroceso. Esa es la relación que hay entre el compresor y la turbina. Y nos están pidiendo el ciclo de potencia.
Entonces para ahí ya vamos a entrar en materia. Pero debemos tomar en cuenta lo siguiente. Para el inciso B, la masa total que fluye a través de la turbina y la velocidad de entrada de calor. Entonces como siguiente paso tenemos que tomar en cuenta la masa total, el flujo másico total, perdón, que es igual al flujo másico del aire más el flujo másico del combustible. En el libro tienen F, que es full en inglés, y vamos a encontrar estos valores. La masa del aire es 12.6 kilogramos sobre segundo. La masa, el flujo másico del combustible es una relación de 12.6 kilogramos sobre segundo sobre 60, que es la relación de aire que habíamos anotado al inicio del ejercicio. Entonces tenemos el flujo másico total es 12.81 kilogramos sobre segundo. Y tenemos el otro dato, lo colocamos acá, es 12.81 kilogramos sobre segundo. Bien, continuamos con el ejercicio y lo que vamos a encontrar ahora es el calor de entrada. El calor de entrada es igual a el flujo másico del combustible por el calor del combustible diésel, o sea, el poder calorífico, multiplicado por la eficiencia en la combustión. Quiere decir que ya en datos, en números, es 0.21 kilogramos sobre segundo por los 42.000 kilojoules sobre kilogramos que se queman en la cámara de combustión por la eficiencia, que en este caso era 0.97. Entonces el calor de entrada es igual a 8.555 kilowatts. Acuérdense que las unidades aquí pues hay una cancelación de unidades, pero al final queda kilojoule sobre segundo, que es igual, esto hay que tenerlo claro, kilojoule sobre segundo es igual a kilowatt, para que no se vayan a confundir en esa parte. Y colocamos nuestro dato, que el calor de entrada entonces sería 8.555.4 kilowatts. Punto 4 vamos a poner acá. La siguiente parte es encontrar el flujo másico del combustible. El flujo másico del combustible es igual al flujo másico total menos el flujo másico del aire. Y tenemos que 12.81 kilogramos sobre segundo menos 12.6 kilogramos sobre segundo. El flujo másico del combustible es 0.21 kilogramos. Bueno, ya lo habíamos hecho, había obviado ese paso. Colocamos el resultado acá, es 0.21 kilogramos sobre segundo. Continuamos con el ejercicio. El siguiente paso es calcular la temperatura a la salida de la cámara de combustión. Acuérdense eso, calcular la temperatura a la salida de la cámara de combustión. Entonces, es igual al calor de entrada, flujo másico por Cp, temperatura 3 menos temperatura 1. Y el calor de entrada ya lo tenemos. ¿Qué es lo que no conocemos? En este caso lo que no conocemos es la temperatura 3, que es a la salida de la cámara de combustión. Entonces tenemos 8.555 kilojoules sobre segundo es igual al flujo másico 12.81 kilogramos sobre segundo por Cp, que es el que habíamos encontrado, 1.093 kilojoule sobre kilogramo
por Kelvin por temperatura 3 menos aquí es temperatura 2, es 2, 533 Kelvin. Al despejar para la temperatura 3 tenemos un resultado de 1144 Kelvin. Entonces miren, ya tenemos la temperatura 3, 1144 Kelvin. El siguiente paso es determinar la temperatura a la salida de la turbina. En este caso es T4S. T4S, acuérdense en la teoría, es una expansión isentrópica y está definida por la temperatura 3 sobre la presión 4 entre la presión 3 elevado a la constante de calor menos 1 sobre la constante. Y vamos a tomar en cuenta que la presión 1 es igual a la presión 4. Entonces la presión 2 es igual a la presión 3. Tenemos T4S es igual. ¿Cuánto es la temperatura 3? La acabamos de encontrar, 1144 Kelvin. ¿Cuánto es la presión 4, que es igual a la presión 1? Es 100 kilopascal. Y la presión 3, que es igual a la presión 2, 700 kilopascal elevado a 1.357 menos 1 sobre 1.357. Entonces la temperatura es aproximadamente 685.7 Kelvin. Tenemos el siguiente dato, lo anotamos, 685.7 Kelvin. Ahora vamos a encontrar la temperatura 4. ¿Cómo encontramos la temperatura 4? Con la eficiencia térmica. La eficiencia es igual a temperatura 3 menos temperatura 4 sobre temperatura 3 menos 34S, que es la temperatura que acabamos de encontrar. La eficiencia, acuérdense que era 0.85, que entonces la temperatura 3, 1144 Kelvin, menos temperatura 4 sobre 1144 Kelvin, menos 685, que es la temperatura que acabamos de encontrar, 0.7 Kelvin. Despejamos para temperatura 4 y el resultado que nos da es un aproximado de 754.44 Kelvin. Y en este caso encontramos la temperatura 4. Son 754.44 Kelvin. Ahora vamos a encontrar el trabajo del compresor de entrada. Entonces ponemos trabajo del compresor, que es de entrada, es igual al flujo másico del aire por Cp por temperatura 2 menos temperatura 1. Colocamos los resultados, 12.6 kilogramos sobre segundo por Cp, 1.093 kilojoule sobre kilogramos por Kelvin, por temperatura 2, 533 Kelvin menos 303 Kelvin. Hay unidades que se van y el resultado es al aproximado de 3168 kilowatts. Acuérdense que es kilojoule sobre segundo es igual a kilowatt. Hemos encontrado el trabajo del compresor, 3168 kilowatts. Ahora vamos con el trabajo de la turbina. El trabajo de la turbina, que es de salida, es igual al flujo másico por el Cp por la temperatura 3 menos la temperatura 4. Sustituimos los valores, 12.81 kilogramos sobre segundo por 1.093 kilojoule sobre kilogramos por Kelvin por 1144 menos 754.44. El trabajo de la turbina a la salida es 5455 kilowatts. Hemos encontrado el siguiente dato, que es el trabajo de la turbina, 5455. Ahora vamos a encontrar el trabajo neto. El trabajo neto
el trabajo neto es igual a el trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor. Y me da un resultado de 2287 kilowatts. Colocamos el resultado. El trabajo neto es 2287 kilowatts. Ahora la relación entre los dos trabajos. La relación entre el trabajo del compresor y dividido entre el trabajo de la turbina. En este caso es 3168 kilowatts entre 5455 adimensional, y por lo tanto el resultado es 0.581. Tengo que es 0.581. Como último paso, tengo que encontrar la eficiencia térmica por medio de las dos partes. La eficiencia térmica es igual entre el trabajo neto sobre el calor de entrada. Esto es 2287 kilowatts sobre 8555. Siempre es adimensional y en este caso es 0.267. En porcentaje serían 26.7%. Ahora vamos a encontrar la eficiencia segunda ley. Esto es 1 menos temperatura 1 sobre temperatura 3. Quiere decir que 1 menos 303 Kelvin sobre 1144 Kelvin es igual a 0.735. En porcentaje sería 73.5%. Y ahora, como último paso, la relación de las dos eficiencias. Quiere decir que eficiencia térmica entre la eficiencia máxima. Quiere decir que es 0.267 sobre 0.735. En este caso el resultado me da 0.364 y he encontrado los datos finales. En este caso la eficiencia térmica es 0.267, la segunda ley es 0.735 y la relación entre las dos 0.364. Con eso he concluido el ejercicio, compañeros. Estos son los resultados que he encontrado en todo esto que se plantea en el ejercicio. Es extenso y espero que sus comentarios para seguir mejorando, porque el proceso de aprendizaje es así es. Saludos, es un gusto, compañeros, y espero estén bien.